Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Valdelamar y el día de hoy revisaremos la clase de ritidectomía o estiramiento facial y es una clase que fue revisada por el doctor Alejandro Alnecabe, médico adscrito de cirugía plástica. Este es el contenido que revisaremos a lo largo de la clase, empezando por envejecimiento y anatomía. Las mejillas son la base de la cara media y se componen de almohadillas de grasa malar. En la juventud, estas están llenas y en una posición superolateral. Con la edad, la grasa se atrofia y la almohadilla se vuelve tóxica con reabsorción ósea subyacente. En la imagen de la diapositiva, en el inciso A, observamos una posición de la almohadilla de grasa malar normal en un joven. En el inciso B, un niño de 8 años. En la imagen que sigue, un hombre de 56 años y en la última imagen, un hombre de 83 años, donde observamos que existe atrofia de los tejidos, cambios tóxicos y volumétricos que son evidentes con la edad. En la juventud, la piel se mantiene tensa sobre el hueso mediante varios tipos de ligamentos de retención. La taxonomía de estas estructuras varía. Algunos anatomistas describen ligamentos osteocutáneos que representan bandas fibrosas con origen óseo o perióstico e inserción dérmica. Los ligamentos de retención cigomático y mandibular son ejemplos de los ligamentos de retención osteocutáneos verdaderos. Los ligamentos massetarinos van del músculo a la dermis y son ligamentos cutáneos. Un sistema de soporte adicional está formado por la coalescencia de las fascias superficial y profunda llamados tabiques y adherencias. Estas estructuras de tejido blando a tejido blando se encuentran en la sien y en la órbita lateral y ahí prestan apoyo contra las fuerzas gravitacionales. Es de destacar que clínicamente los ligamentos cigomático y mandibular deben seccionarse para liberar verdaderamente el plano subcutáneo de los planos más profundos durante la cirugía de estiramiento facial. Los ligamentos cigomáticos también se conocen como parche de MacGregor y representan una región resistente de disección en la mejilla. Esta es un área muy vascular, por lo que también se conoce como un barranco sangriento. El debilitamiento de todos los ligamentos también contribuye al descenso de los tejidos, incluidas las almohadillas de grasa malar y grasa bucal. En esencia, las mejillas se convierten en papada. Estos cambios volumétricos y gravitacionales de la cara media, junto con el fotodaño, la pérdida de la estructura dental y los cambios esqueléticos, contribuyen a que la cara media tenga un aspecto demacrado o hueco. En esta imagen de la presentación se representan los ligamentos faciales, el cigomático mandibular con inciso 1 y 2 que se originan en el hueso y se insertan en la dermis. Los ligamentos cutáneos como el ligamento de retención masseterino del inciso 3 y el ligamento de retención de la parótida con el inciso 4, que son engrosamientos de tejido conectivo que unen estructuras de tejido blando más profundas a la dermis. Un complejo juvenil de párpado inferior y mejilla tienen una configuración de convexidad única como la que observamos en la imagen izquierda. El envejecimiento de la cara media, debido a la protuberancia de la grasa del párpado inferior y la ptosis de las mejillas, desarrolla una configuración de convexidad doble, como la que observamos en la imagen del lado derecho. Hablando acerca de los pliegues nasolabiales, esta es una estructura muy singular, ya que es uno de los principales y primeros signos de envejecimiento y es despreciado por la mayoría de las personas al principio de su vida. Los cambios en el tercio medio facial antes mencionados y la ptosis relacionada producen una profundización de los pliegues nasolabiales. Estos pliegues van a estar conformados por varios músculos. Por ejemplo, las inserciones de los músculos dérmicos del elevador del labio superior, cigomático mayor y menor y el risorio, cruzan el esmás para formar el pliegue. Y también el esmás muscular o modiolo y el esmás no muscular, que es el tejido subcutáneo y grasa, lo conforman. La pérdida de tono muscular del modiolo y el esmás, con la ptosis resultante, contribuye a la profundización del pliegue con el envejecimiento. Con el debilitamiento del sistema de ligamentos que retienen las mejillas, los tejidos malares se vuelven tóxicos, pero la grasa no puede cruzar el pliegue nasolabial debido a la adherencia de la fascia densa a la dermis dentro del pliegue. Este tejido amontonado se encuentra lateral al pliegue, haciéndolo más profundo.
En la juventud está presente un borde mandibular apretado y bien definido. Con el envejecimiento, la combinación de laxitud ligamentosa de los ligamentos cutáneo, maseterino y mandibular, fotodaño, descenso de la cara media y aumento de peso oscurece la definición mandibular. La papada es el resultado de los compartimentos de grasa tóxica, así como el descenso de grasa bucal y los cambios de la piel suprayacente. Además, las uniones musculares dérmicas son débiles en las mejillas, el ángulo mandibular y el cuello, lo que contribuye al envejecimiento de las mejillas, papada y cuello. La banda platismal comienza a finales de la cuarta década de la vida y da como resultado dos estructuras separadas en forma de cordón, desde el borde mandibular que se extiende por el cuello. La aparición de bandas platismales y grasa del cuello se asocia con dehiscencia de la fascia. El aumento de peso generalizado y la acumulación de grasa pueden oscurecer la definición de la mandíbula. La piel envejecida del cuello y el delgado platisma a menudo parecen representar una sola unidad, aunque son capas separadas. En la imagen de la presentación observamos del lado izquierdo un esquema y una imagen clínica demostrando dehiscencia del platisma con bandas del cuello. Y en las dos imágenes del lado derecho, la mejoría con una platismoplastia durante el estiramiento facial. En esta imagen, a manera de resumen del envejecimiento, podemos observar específicamente el tercio medio y el tercio inferior facial, los cambios resaltados con recuadros de color morado. Pasaremos a hablar acerca de la anatomía, y la mejor manera de discutirla es considerar las capas progresivas encontradas durante el procedimiento desde la piel hasta el hueso. La primera capa involucrada en el estiramiento facial es la piel. La piel facial va a variar en su grosor, siendo la más delgada en los párpados y la más gruesa en la punta nasal y en la frente. La segunda capa es la subcutánea, que se encuentra entre la dermis y el esmás. Es abundante en las mejillas y la parte anterior del cuello y es delgada en la región mastoidea postauricular. Las estructuras muy móviles como los labios y los párpados tienen muy poca grasa subcutánea y se vuelven más gruesas sobre la región malar y los pliegues nasolabiales. La tercera capa es la múscula aponeurótica o también llamada esmás y va a separar la capa grasa subcutánea suprayacente de la fascia parotídea masetérica subyacente, ramas del facial y va a envolver a los músculos de la expresión facial. La cuarta capa es un plano areolar, que es una capa menos definida que contiene espacios faciales, ligamentos de retención y ramas del nervio facial. Y la última capa es la fascia profunda, que consiste además del periósteo que se encuentra sobre el hueso. Aunque cada capa es compleja, el esmás es la más controversial. El esmás en la mejilla se continúa con la gálea en el cuero cabelludo, la fascia temporoparietal en la sien y la fascia cervical superior en el cuello. Es el tejido que se encuentra entre la dermis y la fascia parotídea masetérica. El tejido subcutáneo y el esmás pueden ser histológica y microscópicamente capas separadas, pero en la cirugía, cuando se toman, cortan, traccionan y suturan, son una sola capa. Todos los músculos motores que proveen movimiento a los músculos faciales son profundos al esmás. Cuando esta capa se estira o tracciona, tira de todas las capas superficiales de tejido, incluidos los músculos miméticos, y básicamente mueve toda la cara lateral en el vector deseado para restablecer la máscara facial. Entonces, la función del esmás es transferir el movimiento de los músculos miméticos a la piel del rostro mediante septos que se extienden desde el esmás hasta la dermis. En teoría, esto permitiría que la cara se moviera más como una unidad, a diferencia de cada músculo individual, haciendo así la expresión más eficiente. Por debajo del esmás se encuentran estructuras neurovasculares importantes, incluyendo el ducto y la glándula parotídea, las ramas motoras del facial, el nervio grano auricular, la vena yugular externa, la grasa bucal y la arteria y vena facial. La glándula parótida es muy importante en esta cirugía debido a que las ramas del facial se encuentran profundas a la glándula hasta que emergen del borde anterior de la glándula y cruzan sobre el macetero, como podemos observar en la imagen de la diapositiva.
Es esta unión subfacial de la parótida y el macetero la que constituye una de las principales zonas de peligro en la cirugía de estiramiento facial. Cuando más profunda y anterior avance la disección debajo de esta capa, mayor será la posibilidad de lesión de las ramas del nervio facial. Existen varios mecanismos de protección a las ramas del facial, que son una existencia de tejido areolar laxo subesmas que se extiende desde el borde anterior de la parótida hasta el borde anterior del macetero. La disección roma de este plano permite que la disección de un estiramiento facial profundo proceda de manera segura. Y otro mecanismo es que la mayoría de los nervios inervan a los músculos de la expresión facial en su superficie inferior, es decir, debajo del músculo. Los únicos músculos que tienen una inervación superficial, es decir, por encima del músculo, son el elevador del ángulo de la boca, el buccinador y el mentoniano. Y como podemos observar, es la capa 4, es decir, son los más profundos. Sin embargo, este nivel de disección debe limitarse a cirujanos experimentados para prevenir la lesión de los nervios motores. Permaneciendo sobre la parótida y la fascia parotidia, es el área anatómica más segura para cirujanos novatos. Existen otras estructuras que son encontradas durante el estiramiento y pueden llegar a vulnerarse. El esternocleidomastoideo es importante ya que la vena yugular interna y el nervio grana auricular atraviesan el músculo en el cuello lateral en el punto de Erbb, también llamado punto de McKinney. El nervio grana auricular cruza el esternocleidomastoideo aproximadamente 6.5 centímetros por debajo del meato auditivo y provee inervación sensitiva al lóbulo de la mejilla lateral. La vena yugular interna y el nervio grana auricular yacen profundos al esmás y están protegidos mientras la disección se mantenga en el plano subcutáneo. El tejido subcutáneo se vuelve muy delgado en esta parte del cuello y la dermis y a veces es íntima con la fascia del esternocleidomastoideo, lo que puede poner en peligro al nervio y a la vena. Es más, el nervio grana auricular es el nervio lesionado con mayor frecuencia en la cirugía de estiramiento facial. Otro de los nervios que también se pueden encontrar en el punto de Erbb es el nervio espinal accesorio. Técnicamente, el punto de Erbb se describió como un punto en el que el plexo cervical sale por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, y a manera de recordatorio, los 4 nervios cutáneos del plexo cervical son el nervio occipital menor, el auricular mayor, el cervical transverso y el supraclavicular. Definición y tipos. El estiramiento facial no es una cirugía que haga al paciente parecer más joven, sino que los hace parecer más apretados y revierte los cambios gravitacionales y del envejecimiento en la cara inferior y el cuello. El término ritidectomía cérvico-facial es inadecuado, ya que implica que las arrugas o ritidis se corten. En realidad, un estiramiento facial no es una cirugía para las arrugas, más bien es para la piel suelta y los tejidos tóxicos. La mayoría de las arrugas faciales no se modifican después del procedimiento. Un procedimiento de estiramiento facial es la parte del procedimiento de rejuvenecimiento facial que aborda la mitad inferior de la cara y el cuello. Para verdaderamente rejuvenecer, se deben añadir procedimientos concomitantes como el levantamiento de ceja y frente y blefaroplastía, vistos en otra clase, implantes faciales y rejuvenecimiento cutáneo con láser. Existen varios abordajes y esto ya dependerá de la preferencia del cirujano. Aquí podemos los 4 tipos de abordajes, que es ritidectomía SMAS, supraesmás de plano profundo y subperióstica, pues con la definición de cada una de ellas. Y en esta diapositiva los planos de disección que pueden ser subperióstico o supraesmás con sus ventajas y desventajas, y esto pues lo pueden leer un poquito más a profundidad en el Cummings. Selección de pacientes. En teoría, la mayor parte de los pacientes en su cuarta década de la vida son candidatos para ciertos tipos de ritidectomía. Pacientes mayores pueden requerir procedimientos más extensos junto con procedimientos concomitantes de la cara media o tercio superior.
Se debe hablar con el paciente y deben considerar los procedimientos que tengan sentido para ellos y que se ajusten a sus parámetros específicos de salud, recuperación y presupuesto. Estas tres palabras son realmente la esencia de un paciente que se somete a una cirugía. Todos los pacientes deben estar lo suficientemente sanos para la cirugía y la anestesia. La recuperación y el presupuesto también son limitadores, ya que algunos pacientes no trabajan, por lo que su recuperación no es un problema, pero no tienen finanzas. Otros pacientes tienen dinero para pagar el procedimiento, pero no pueden ausentarse del trabajo por más de una semana. Algunos pacientes tienen tiempo libre, dinero para gastar, pero no gozan de una salud satisfactoria, por lo que estos tres factores son los principales obstáculos para someterse a una cirugía estética. Muchos pacientes se sorprenden cuando se les dice que un estiramiento facial es un procedimiento principalmente para la parte inferior de la cara. No es raro que los pacientes presenten y soliciten solamente un pequeño pliegue para tirar de las mejillas. Se colocan los dedos en las mejillas y reajustan las mejillas, la papada y el cuello, como por ejemplo en la imagen del lado izquierdo de la pantalla. Debe explicarse a estos pacientes que no existe ningún procedimiento que corrija el envejecimiento en ese vector. Tirando de la piel en una dirección más lateral, se puede explicar una corrección más representativa, como la que observamos en la imagen derecha. Los pacientes también deben darse cuenta de que existen ciertos grados de envejecimiento y grados correspondientes de cirugía que son básicamente cambios pequeños, medianos o grandes. Los pacientes con grandes cambios en el cuello y la papada son malos candidatos para un cirujano novato. Por ejemplo, en esta imagen, en la imagen A, observamos una paciente que requeriría un cambio pequeño. En la imagen B, una paciente que requeriría un cambio mediano. Y en la última imagen, una paciente con necesidad de cambios grandes, por lo cual son malas, por ejemplo, en la imagen C, sería una mala candidata para un cirujano novato. Es importante también considerar la posición de la barba y el mentón para valorar la colocación de implantes u osteotomías en pacientes con retrognatia o microgenia. También es importante la posición del ilioides, laringe y músculos asociados. Pacientes con una posición del ilioides y anatomía de la laringe más superior y posterior pueden rejuvenecer a un ángulo cérvico-mental más agudo. Los pacientes con este tipo de anatomía tienen resultados de mentón y cuello más impresionantes que aquellos con un hueso ilioides inferior y posterior y anatomía submentoniana. Aquí en esta imagen de los incisos A al C, los pacientes tienen un ilioides superior y posterior, laringe y estructuras asociadas que pueden corregirse con un ángulo cérvico-mental normal. Del inciso D al F, los pacientes con anatomía ilioidea y laringe inferior y anterior siempre tendrán un cuello más obtuso después de la corrección debido a las limitaciones anatómicas. Marcaje e incisiones. El día de la cirugía se debe realizar un marcaje con el paciente en posición vertical, en reposo. Algunos lo realizan con el paciente en supino o posterior a la inyección de anestesia local, pero ambos métodos pueden llevar a la inexactitud. Existen múltiples maneras de realizar incisiones y también depende del género del paciente. Esto tendrá matices que se relacionen con la línea del pelo, piel con barba y arrugas preexistentes. La incisión de la patilla es importante para no mover el mechón de pelo temporal en una posición poco natural. Un tipo común es realizar una incisión con un componente de línea recta que se extiende por encima de la oreja hasta la línea temporal del pelo. Sin embargo, dado que los vectores promedio de tirón en la mayoría de los estiramientos faciales son superiores y laterales, una combinación de escisión y elevación de la piel pueden producir una pérdida total del mechón temporal, como observamos en la imagen del inciso B. Para evitar la elevación del mechón temporal, muchos cirujanos realizan una incisión curvilínea en la unión de la patilla natural y la piel. Aunque este sitio de incisión preservará el mechón temporal, puede ser problemático si deja cicatrices o hipopigmentaciones, como observamos en estas imágenes clínicas. La posición más apropiada para la incisión de la patilla es dentro de la patilla.
Es mejor hacer la incisión de forma curvilínea, de modo que haya pelo presente por encima y por debajo de la incisión. De esta manera no solo se eleva el mechón temporal, sino que también la incisión se oculta dentro del pelo. También es de extrema importancia utilizar una incisión transfolicular hiperbiselada en la patilla y en todas las incisiones que se realicen en el pelo. Al sostener el bisturí en un ángulo para crear un bisel delgado que corte de 4 a 5 centímetros de folículos pilosos, los bulbos capilares cortados volverán a crecer a través de la cicatriz con resultados estéticos superiores en todas las regiones del pelo. El siguiente tramo de la incisión es la porción superior de la unión del hélix a la mejilla. Hay dos formas de realizarla. La primera consiste en empujar el borde helical hacia adelante. Esto crea un pliegue perfecto entre la oreja y la mejilla y luego se marca esta unión, como en la imagen de la izquierda. El otro método es ejemplificado en la imagen de la derecha, que consiste en presionar más el rotulador, haciendo que la punta del bolígrafo caiga en esta unión. Esta incisión es igual independientemente del género. Después se hace la incisión en el trago. Existen dos formas, una incisión retrotragal o endaural y una incisión pretragal. Hay ventajas y desventajas de ambos. En los hombres se elige una incisión pretragal o preauricular por numerosas razones. La mayoría de los hombres en edad de estiramiento facial tienen un pliegue preauricular natural que es conveniente para la incisión. La piel con barba más gruesa cicatriza con menos cicatriz, por lo que colocar una incisión en el pliegue preauricular cura bien en los hombres. Se evita tirar de la piel barbuda hacia el trago y es menos lento evitar la incisión y la reconstrucción del trago. Si se utiliza una incisión pretragal, nunca debe ser en línea recta, sino que debe consistir en 3 medias lunas distintas. Una media luna alrededor de la incisión helical, otra alrededor del trago y otra en el borde del lóbulo. Esto sirve para romper la cicatriz. La incisión en el género femenino puede realizarse de la misma forma que en el masculino. Sin embargo, se puede preferir una incisión retrotragal siempre que el cirujano haya dominado el contorno del colgajo tragal y la reconstrucción del trago de apariencia natural. Si un cirujano no puede elaborar un trago natural o experimenta repetidamente un embotamiento del trago, debe realizar una incisión preauricular. El principal indicador del autor para utilizar una incisión preauricular en mujeres es la anatomía del trago. Si el trago es grande y está bien definido en ángulos, se puede hacer una incisión detrás de él. Si el trago es pequeño o tiene malas curvaturas, es más probable que se rompa con un abordaje retrotragal, por lo que en estas pacientes se prefiere un abordaje pretragal. Después de la porción tragal, la incisión continúa avanzando inferiormente la incisura hasta el lóbulo. Puede realizarse en ángulo recto en la incisura o con una curva suave. En la imagen con el inciso A observamos un ejemplo de una incisión en ángulo recto en la incisura y en la imagen B con una curva suave. Para la incisión postauricular, algunos la realizan varios milímetros por encima del pliegue postauricular, lo que lo coloca más alto que el pliegue. La idea es que durante la cicatrización la piel se contraerá y la incisión real quedará oculta en el surco postauricular. Una limitación de este abordaje en los hombres es la posibilidad de tirar de la piel barbuda hacia la oreja posterior, así como que coloca esta incisión en la profundidad del surco postauricular. La incisión posterior más estética es la que ocupa el área más pequeña de piel visible en la región postauricular. El lugar óptimo para una incisión oculta es en el ancho máximo del pabellón auricular o ligeramente por encima del mismo, denotada con imagen amarilla del lado derecho. Esta es la porción más ancha de la oreja, lo que significa que tiene la menor cantidad de piel visible desde el borde helicoidal hasta la línea del pelo posterior. La incisión posterior en la línea del pelo tiene varias técnicas. La mayoría utilizan una incisión transversal oculta en la línea del pelo, como por ejemplo en la imagen punteada, la línea punteada blanca,
o una incisión que sigue la línea del pelo occipital en la unión de los folículos y la piel, denotada con la línea punteada amarilla. La incisión submentoniana se describe con frecuencia como realizada en el pliegue submentoniano. En algunas personas con un pliegue normal esto puede ser apropiado, pero existen algunas advertencias y excepciones. La primera consideración es la ubicación del pliegue submental. Si es muy superior y sería visible, es preferible realizar la incisión unos 5 milímetros por debajo del pliegue. Otra situación que requiere bajar la incisión submentoniana es el paciente con ptosis del mentón. El mentón envejecido con una frecuencia ganará grasa y perderá soporte óseo y se volverá tóxico, lo que se llama deformidad del mentón de bruja. Parte de esta deformidad se debe al pliegue submentoniano más profundo que separa el mentón del cuello. Si la incisión se realiza en este pliegue, en realidad puede empeorar la deformidad. Procedimiento quirúrgico. Se utilizará anestesia general para este tipo de cirugía. Después de la preparación completa de la cabeza y cuello, el pelo se recoge en mechones y se asegura con ligas de goma. Se pasa una seda 2 ceros a través del pabellón auricular para retraer la oreja. Se infiltran todas las zonas de las incisiones con lidocaína al 2% con 1 en 100.000 de adrenalina. La solución tumescente, que es 0.1% de lidocaína con 1 a 1 millón de adrenalina, se infiltra en el área submental. Esta solución estándar se llama solución Klein y se realiza mezclando 1 gramo de lidocaína, que serían 50 mililitros de lidocaína al 2% o 100 mililitros de lidocaína al 1%, con 1 litro de solución salina y añadiendo 1 mililitro de adrenalina en 1 en 1000. Para la ritidectomía, 500 mililitros de la solución tumescente es suficiente. Se infiltran 100 mililitros en las regiones pre y postauricular de manera bilateral y 100 mililitros en la región submental. El autor de este libro describe una técnica balanceada de 3 fases. En la fase 1 se realizan todas las incisiones y disecciones, que sería la submental, pre y postauricular del lado derecho y del lado izquierdo. La fase 2, que es la fase de suspensión, que incluye la platismoplastía, la mastectomía bilateral, suspensión posterior del platisma bilateral y colocación de las suturas clave. Y la fase 3, que es la fase cutánea, donde existe la resección de la piel excedente y las suturas finales. Las ventajas de la técnica equilibrada o balanceada incluyen la mejora en la precisión. Los cirujanos novatos pueden estar mejor con la técnica convencional de completar un lado a la vez, ya que esto es más común. La primera incisión se realiza en la región submental como se describió previamente. Para realizar una incisión recta se puede usar el índice y un segundo dedo en una posición de V invertida para estirar la piel en direcciones opuestas mientras se hace la incisión. La longitud promedio es de unos 3 a 4 centímetros. Una vez iniciada la disección, el cirujano puede disecar hacia superior para liberar el pliegue submentoniano anclado, lo que ayuda a relajar la deformidad del mentón de bruja. No todos los pacientes requieren disección superior y se usa principalmente en pacientes mayores con un mentón tóxico. Posterior a la incisión se puede realizar una liposucción de cuello, aunque algunos cirujanos prefieren disecar primero el colgajo cervical anterior y reducir la grasa subcutánea bajo visión directa. La disección procede de forma proporcional a la cantidad de exceso de piel. Pacientes más jóvenes solo requieren una disección hasta el nivel del cartílago tiroides, mientras que pacientes mayores con un envejecimiento avanzado pueden requerir una disección hasta el nivel de la escotadura esternal y clavículas, como se observa cómo se delinea con la línea punteada blanca. Aunque el plano subcutáneo es generalmente seguro para la disección, existen estructuras neurovasculares importantes. En esta área, las venas yugulares anteriores se encuentran a menudo en la línea media y la vena yugular externa puede encontrarse en la parte lateral del cuello. Debido a esta importante anatomía, puede ser preferible disecar con las puntas de las tijeras hacia la dermis en esta área.
La lipoescultura es una parte importante de la ritidectomía. La mayoría de los pacientes, excepto las personas muy delgadas, tienen una capa adecuada de grasa subcutánea. Esta grasa se encuentra entre la dermis y el platisma y se debe dejar una capa generosa sobre la dermis al desecar. No dejar suficiente grasa dérmica puede conducir a un resultado muy irregular y anclado. En la profundidad del platisma, que se encuentran entre los vientres anteriores de los músculos digástricos, hay una acumulación de grasa más profunda que en algunos pacientes puede ser excesiva y contribuir a la protuberancia en la región submentoniana. Se puede utilizar una cánula con punta de espátula de 4 o 6 milímetros acorde con la cantidad de grasa. La liposucción se realiza con movimientos largos y rápidos bajo visión directa. El criterio para terminarla es obvio ya que el cirujano observa directamente la eliminación de grasa. Además, el aspirado rojo en lugar de un aspirado graso es otro criterio. Es importante mantener siempre el orificio de la cánula mirando hacia la grasa y no hacia la dermis, ya que pueden aparecer surcos permanentes en ella. El depósito general de grasa subcutánea se produce desde el borde mandibular hasta la región tiroidea entre las regiones del esternocleidomastoideo. En pacientes más pesados, la grasa puede extenderse hasta las clavículas. Luego se gira la cánula de 6 milímetros a 90 grados y se realiza una liposucción suave y conservadora justo debajo del borde mandibular. Como la rama del nervio mandibular marginal puede discurrir superficialmente en algunos pacientes, se debe tener precaución en el área del borde mandibular medial. Al esculpir la grasa por debajo del borde mandibular, el borde estará más definido. Puede no eliminarse la grasa subplatismal más profunda. Incluso si hay una ligera convexidad de la grasa submentoniana, las suturas de la platismoplastía de la línea media la empujarán hacia arriba y reducirán el abultamiento. Algunos pacientes tienen claramente grasa aislada en la línea media profunda que requiere reducción. Si hay un exceso de grasa subplatismal profunda, se sujeta con forceps, se eleva y se recorta con tijeras o un forceps bipolar y se realiza una lipectomía abierta, como observamos en estas imágenes. Se puede proseguir a la aplicación del platisma, sin embargo, en la técnica balanceada se realizará esto después. Se empaqueta la parte anterior cervical con una gasa, la cual ayuda con la hemostasia mientras se abordan las otras áreas de levantamiento. En la técnica balanceada, se continúa con las incisiones y disección del lado derecho o izquierdo. La incisión se realiza alrededor de la oreja, línea temporal y línea occipital con un bisturí número 15C en un plano subcutáneo. En la región preauricular es importante realizar una incisión superficial debido a que ahí se encuentra la vena superficial temporal. Las incisiones de la línea del pelo son transfoliculares, como ya habíamos comentado. Posteriormente se puede realizar una maniobra previa a la tunelización, la cual implica colocar un disector romo en el plano subcutáneo y realizar movimientos recíprocos rápidos. Es el mismo movimiento que la liposucción, pero sin ninguna succión. Esto es con el fin para hacer túneles de queso suizo en el plano subcutáneo. Esta maniobra ayuda a definir correctamente el plano de disección y facilita la misma, la cual se realiza con tijeras en el plano subcutáneo. La disección se continúa con cuidado sobre el cartílago tragal y se comienza a desplegar hasta los confines del colgajo. Debe dejarse suficiente grasa en el trago para evitar una apariencia esqueletonizada después de la cicatrización. Si la piel ha sido pretunelizada, el colgajo se puede disecar fácilmente con solo hacer avanzar y extender las tijeras. La cantidad de disección es proporcional a la cantidad de piel envejecida y redundante que tiene el paciente. Una persona de 38 años con un estiramiento facial puede requerir solo una disección de 3 centímetros, mientras que un estiramiento más grande con un exceso de piel significativo puede requerir de 8 a 10 centímetros de disección, circunferencial alrededor de la oreja. El colgajo de estiramiento facial es lipocutáneo, ya que está formado por piel y grasa,
y se nutre del delicado plexo dérmico. A medida que avanza la disección del colgajo anterior, a menudo se encuentra resistencia en la parte de la mejilla sobre la región cigomática. Esto representa el área del parche de McGregor, que es la región donde los ligamentos de retención cigomáticos perforan el ESMAS y se adhieren a la dermis. Como ya habíamos comentado, también es una zona muy vascularizada, ya que se puede encontrar una rama perforante de los vasos faciales transversos. A medida que la disección preauricular comienza en sentido anterior y superior, puede elevarse a nivel del canto lateral en estiramientos más grandes. La disección puede no exceder este extremo anterior en estiramientos más pequeños. A medida que continúa la disección anterior del colgajo preauricular, puede observarse la almohadilla de grasa bucal. Si la almohadilla es excesiva, se puede reducir a través del colgajo o se puede encoger con las pinzas bipolares. La disección preauricular se realiza por debajo de la región del lóbulo de la oreja y se desprende el lóbulo de la oreja. Este es un paso importante ya que el lóbulo debe ser móvil para ayudar a su posicionamiento más adelante. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la almohadilla de grasa, la cual se puede retirar, como se comentó. Se inicia la disección en la región postauricular. La incisión puede ser relativamente profunda en dirección cefálica a la mastoides. A medida que la disección avanza hacia abajo, el cirujano debe mantener el plano quirúrgico para evitar daños a los folículos pilosos. Hay un dicho que dice que si ves los folículos pilosos ya los has dañado. Aquí en la imagen estamos viendo el colgajo y se ve como un puntilleo negro y esos son los folículos pilosos. Lo mejor es dejar suficiente grasa en el colgajo posterior para proteger los folículos. El cirujano también debe tener cuidado al cauterizar los vasos sangrantes del colgajo en la región de los folículos pilosos. A medida que la disección se aproxima a la región mastoidea, es importante permanecer en un plano más superficial a medida que se aproxima al esternocleidomastoideo. Como se comentó previamente, el nervio grano auricular y el espinal y la vena yugular externa están en riesgo en el punto DERV, que está aproximadamente 6.5 centímetros por debajo del CAE, sobre la parte media del vientre del esternocleidomastoideo. Inferior a la región mastoidea, el tejido subcutáneo comienza a adelgazarse y la dermis del colgajo puede intimar con la fascia del esternocleidomastoideo. Este es uno de los mayores obstáculos para el cirujano novato y puede ser una invitación a dañar el nervio grano auricular. Si llega a dañarse este nervio, se puede suturar con Prolene 7 ceros. El nervio cervical transverso también cruza el esternocleidomastoideo y también se puede encontrar. El nervio occipital menor también puede dañarse durante la disección auricular posterior, pero se encuentra en un plano más profundo y rara vez se visualiza. Al extender la disección más allá del punto DERV, el tejido subcutáneo se vuelve más abundante y la disección avanza con menos esfuerzo. La disección continúa en la extensión inferior hasta que se libera el colgajo. La disección procederá hacia la línea media del cuello y siempre hay adherencias que no se separaron durante la platismoplastía. Los colgajos del lado derecho e izquierdo se comunicarán con la disección anterior del cuello. Para lograr un máximo tirón de la piel y el contorno de la línea de la mandíbula, todas las disecciones del colgajo deben conectarse circunferencialmente. Para que todas las disecciones se comuniquen, se pasan las tijeras desde la parte inferior del colgajo postauricular hacia la línea media, como estamos observando en la imagen de la diapositiva. Una vez conectados los bolsillos de disección, se inciden los ligamentos mandibulares. En este punto, la disección se completa de un lado. En la técnica equilibrada se hacen todas las disecciones al mismo tiempo, por lo que se realiza la misma secuencia de disección de los colgajos pre- y postauricular del lado contrario. En esta figura se muestran los colgajos elevados al final de la fase 1. La disección de la piel de la línea media y la liposucción se completaron al comienzo del caso y se empacaron con gasa. Se retira la gasa y se inspecciona para ver si hay sangrado.
Durante la fase de suspensión se pueden utilizar suturas permanentes como el nylon trenzado PDS o prolene o suturas reabsorbibles. Es en este punto donde se inicia la fase 2, que es la fase de suspensión. Esto comenzará en el sitio de la platismoplastía para asegurar los tejidos profundos de la línea media. Para la platismoplastía de la línea media se realiza una platismoplastía de corsé simple o cordón de zapatos. La porción medial de las bandas del platisma de la línea media se cosen o suturan. La mayoría de los libros de texto se refieren a esto como una plicatura. La palabra raíz de plicatura es plica, que en latín significa pliegue, por lo que técnicamente el platisma no es plicado. Una platismorrafia sería una palabra más precisa, ya que el sufijo orrafia en griego significa coser o unir con una sutura. Se han descrito numerosas formas de suturar los bordes del platisma medial. Algunos cirujanos usan una sola sutura continua, mientras que otros usan suturas interrumpidas simples, y otros suturan la línea media y luego unen las porciones laterales con una sutura adicional en la línea media. Si las bandas del platisma medial son muy gruesas y tóxicas, algunos cirujanos extirpan una porción en la línea media para eliminar la laxitud y la acumulación y facilitar una reparación más apretada. Para la exposición del platisma en la línea media, la sutura primera se coloca a nivel del ángulo cérvico-mental donde el cuello se encuentra con la región submentoniana, que es a nivel del ilioides. Esta sutura definirá esta zona crítica de ajuste proporcionando definición en la unión del cuello-mentón. En promedio se colocan de 6 a 8 suturas en colchonero desde el cartílago tiroides hasta el borde mandibular. Con la aplicatura del platisma convencional se puede causar una sensación de estrangulamiento temporal durante días o semanas en muchos pacientes. La posición del platisma en la línea media marca la primera etapa de la fase 2. El siguiente paso es proceder al tratamiento del ESMAS en un primer lado. Las técnicas más comunes para abordar el ESMAS incluyen suturas en monedero, plicatura del ESMAS, smasectomía, colgajo del ESMAS o una disección de plano profundo. La capa del ESMAS es controversial, pero para fines prácticos es el tejido graso y aponeurótico entre la dermis y la fascia parótido-masentérica. Hablaremos sobre la plicatura y la smasectomía. La aplicatura del ESMAS es uno de los métodos más populares para ajustar el ESMAS y es la mejor opción para cirujanos novatos, ya que es simple, seguro y predecible. El cirujano asegura un área de ESMAS tóxico, tirando de él en el vector correcto y atándolo. Puede o no estar realmente doblado sobre sí mismo y en realidad es una suspensión. La primera sutura de la aplicatura de Vicryl 2.0 se coloca en una línea horizontal lateral a la comisura oral y el pliegue se hace de manera que se tire hacia el trago. Cuanto más distal se pueda colocar la puntada, mejor será la suspensión. Imbricación es otra palabra que se usa incorrectamente con frecuencia. La imbricación se refiere a la superposición. Se usa con mayor frecuencia para referirse a las técnicas SMAS que extirpan una parte que luego se superpone y se sutura. El autor de este libro se refiere a las técnicas de SMAS cerrado y SMAS abierto. La aplicatura SMAS y las suturas en monedero son técnicas SMAS cerradas, mientras que las técnicas smasectomía, colgajo SMAS y disección de plano profundo son técnicas SMAS abiertas. La smasectomía elimina una parte del ESMAS. La forma más segura de realizarla, especialmente para cirujanos principiantes, es mantener la escisión real del ESMAS sobre la glándula parótida. Cirujanos experimentados pueden realizar una smasectomía fuera de los confines de la glándula. Existen numerosas formas y configuraciones de realizar la smasectomía que van desde la extirpación de una simple tira vertical hasta la realización de una escisión geométrica. La smasectomía vertical simple se realiza paralela al pliegue nasolabial. Se extiende desde la región malar donde el ESMAS es menos móvil hasta el borde inferior de la mandíbula en la región del ángulo.
La cantidad de esmalte eliminada es proporcional a la cantidad de ptosis y generalmente se relaciona con el envejecimiento. La decisión más precisa eliminará suficientes más donde los bordes se unirán sin superposición o espacio cuando se suturen. Generalmente esto involucra de 2 a 4 centímetros. La forma más segura de extirpar este esmaz es tomarlo del borde superior donde se carpará el esmaz móvil, como vemos en la imagen superior, y lo levantará de la fascia parótido-masentérica para proteger la glándula. Una vez que el esmaz se hace como una carpa, se pueden usar tijeras para quitar el ancho deseado del esmaz. Se cierra de manera que se eleve el esmaz en la dirección opuesta a los vectores naturales del envejecimiento, es decir, hacia posterolateral. La primera sutura se coloca en el esmaz tóxico a nivel de la comisura de la boca, en el área que se produce el tirón más eficiente, por donde está la línea punteada interseccionando con la línea que tiene una flecha. Se utiliza una sutura de Vicryl 2 ceros. La sutura inicial coloca el vector correcto y luego se colocan de 7 a 8 suturas de Vicryl 2 ceros adicionales por encima y por debajo de la primera sutura. Otras técnicas para la mastectomía es la mastectomía en 7 o la mastectomía en L invertida, pero de esas no hablaremos. Aquí podemos observar la parte de la mastectomía que fue retirada y pues cómo quedaría con todas las suturas al final de su retiro. Teniendo en cuenta que el platisma de la línea media ya ha sido suturado, enganchar la porción posterior del platisma y asegurarlo a los tejidos profundos formará un efecto de cabestrillo que aprieta todo el cuello. La forma clásica de suspender el borde del platisma posterior es asegurarlo con sutura, tirar de él en un vector natural y suspenderlo en la fascia mastoidea. La primera sutura se coloca por debajo del borde inferior de la mandíbula. Se utiliza Vicryl 2 ceros para formar una configuración de sutura de colchón. Se debe tener en cuenta que la vena yugular externa con frecuencia se encuentra en la proximidad del área donde se colocan las suturas. Colocar la sutura más medial evitará la yugular externa. Si se corta o perfora, debe ligarse para evitar hemorragias y hematomas futuros. Se procede a realizar la fase 2 del lado contralateral. Iniciando con la última fase, que es la fase cutánea, el primer paso es colocar varias suturas en la incisión submentoniana para alinear la línea media de la incisión, de modo que no se quede sesgada en el cierre final. Esto se hace para que cuando se apriete un lado de la incisión en la piel, la incisión no atraviese por la línea media. Para comenzar la fase cutánea del estiramiento facial, se agarra la piel con un instrumento por delante y por detrás de la oreja y se tira hacia el vector correcto. En la mayoría de los casos, pues es en el vector posterolateral, básicamente las 10 y las 12 en punto si el paciente estuviera sentado. A continuación se gira el colgajo posterior en sentido anteromedial para alinear la línea del pelo posterior, como se observa en esta imagen. Este es un paso importante y si el colgajo no gira hacia adelante, se puede ver un área de muesca en la piel en la línea del pelo. La cantidad de rotación no puede ser extrema o la efectividad del ángulo del vector se reducirá y la piel se tensará. El colgajo debe apretarse lo suficiente como para que la piel del cuello, la región submentoniana y la papada queden tensas, pero no tanto para restringir el suministro de sangre o causar necrosis por tensión. Una vez que los colgajos están colocados y tensados correctamente, se realizan cortes en la piel, en la región pre- y postauricular, y se aseguran de los colgajos con suturas clave. Estas son las únicas suturas cutáneas que se colocan bajo tensión y soportarán una tensión significativa. Después se saca el óvulo de la oreja. En casos de estiramiento facial pequeños, el óvulo se puede extraer simplemente sujetándolo con unas pinzas y moviéndolo sobre el colgajo sin ninguna incisión en la piel. En los casos con más exceso de piel se realiza una incisión siguiendo la curvatura natural del borde helical.
Esta será un cuarto de la distancia que parece ser necesaria. Si se cree que requieren 20 milímetros de incisión en la piel, como se está midiendo en la imagen con el inciso A, se cortan solamente 5, como se observa en la imagen del inciso B. Se retira la piel excedente postauricular y se realiza lo mismo del lado contralateral. Con todos los colgajos suspendidos en la posición final, comienza la escisión de piel. El autor suele cortar el colgajo postauricular primero y luego la región de la inserción helical, la región de la patilla, la tragal y la región del lóbulo de la oreja en ese orden. Al recortar el exceso de piel posterior, la incisión debe ser transfolicular. Una vez que se retira el exceso de piel, el colgajo de piel se avanza varios milímetros hacia la oreja. Esto es importante para preservar la línea del pelo posterior natural, o es posible que las mujeres no puedan llevar el cabello recogido. Una vez que se corta y se alinea el colgajo posterior y la línea del pelo, se cierra con grapas o suturas. Las grapas ahorran tiempo y algunos médicos dicen que son más amigables con los folículos. No es infrecuente terminar con una oreja de perro en la parte distal del colgajo, como observamos en la imagen superior izquierda. Estos se recortan utilizando un triángulo de Burrow clásico para producir una aproximación pasiva del extremo a otro extremo. Es imperativo permanecer dentro de la línea del pelo para ocultar la cicatriz. Después se elimina el exceso de piel en la unión helicoidal y la unión mejilla-lóbulo. La anatomía natural de esta unión es curva y se puede recortar con precisión utilizando la curvatura de las tijeras de estiramiento facial. Las tijeras se rotan activamente durante este corte, de modo que se realice una incisión curva. En este punto se aborda el exceso de patillas. Se realiza la incisión en la línea temporal del pelo para obtener la cicatriz más estética. Se puede dejar varios milímetros de piel del colgajo, lo que permitirá que se aproxime de manera pasiva. Posteriormente se aborda la reconstrucción del trago. La incisión pretragal es más fácil ya que involucra solamente seguir la curvatura de la piel en la incisión pretragal. La reconstrucción tragal es más compleja cuando se utiliza una incisión retrotragal, como observamos en las tres imágenes inferiores. Para formar un trago de apariencia natural se hace un corte de piel en el receso por encima y por debajo del trago, que sería en el inciso A la línea 1 y la línea 2, y se asegura con una sutura intestinal 5 ceros. Las dos suturas anclan el trago y facilitan el proceso de esculpir el trago. El paso final de la fase de escisión de piel es colocar correctamente el óvulo de la oreja. Este pequeño proceso es uno de los pasos más importantes en todo el procedimiento. El óvulo juvenil normal está a unos 15 grados por detrás del eje largo de la oreja. Si el óvulo se colocó de manera correcta y los vectores de sutura clave son correctos, entonces el exceso de piel debajo del óvulo se desplazará hacia arriba debajo del óvulo y puede necesitar reducción. Una forma de inducir la precisión es utilizar el óvulo liberado para hacer un sello de sangre en la piel de la mejilla que muestra el contorno del óvulo, como podemos observar en estas imágenes. Es importante no eliminar el contorno total ya que la piel se resecará en exceso y se estirará el óvulo. Un buen punto de partida es eliminar aproximadamente una cuarta parte de la altura del área estampada e intentar la colocación, como observamos en la línea blanca y amarilla puntada de manera respectiva, teniendo un resultado final como en la imagen de hasta el lado derecha de la pantalla. Al final de la cirugía se coloca un vendaje compresivo de elección del cirujano. El paciente se revisa un día posterior a la cirugía. El vendaje y los drenajes, si se utilizaron, se retiran. Se realiza una examinación minuciosa del colgajo cutáneo para evaluar la vascularidad de la piel. Se inspeccionan todas las áreas para identificar hematomas. Una compresión ligera se aplica y se solicita que el paciente regrese el siguiente día para una reexaminación. Ese día se retiran todos los vendajes y se permite al paciente bañarse y usar shampoo.
Se vuelve a citar al día siguiente, en el quinto día postoperatorio para retiro de suturas y en el séptimo día para retiro de las grapas. Si todas las heridas van sanando bien, los pacientes regresan a las 2 y 4 semanas postoperatorias para revisión. Se toman fotos a los 3 meses postoperatorios y para este momento la mayoría del edema facial se habrá disipado. Se muestra un ejemplo de un hombre que tuvo una ritiectomía y una blefaroplastia y en la imagen del lado derecho pues el excedente de piel. Igualmente este caso de una señora con un excedente de piel pues bastante notorio. Y en una última imagen, una paciente pues en todas las proyecciones que es la frontal, la lateral y la de 3/4. Y se observan los cambios pre y postoperatorios del lado izquierdo y derecho de manera respectiva. Complicaciones. Comenzaremos hablando sobre los hematomas. Es la complicación perioperatoria más común. Ocurre en el 1 al 10% de los pacientes y puede ser una colección pequeña o grande de sangre por debajo del colgajo cutáneo. Los hematomas grandes y expansivos suelen ocurrir dentro de las primeras 24 horas posteriores a la cirugía. Se presentan como edema facial progresivo, moretones y dolor. La hipertensión predispone a estas complicaciones y suele ser más frecuente en hombres. Otros factores relacionados con su desarrollo son la ingesta de aspirinas, AINES, altas dosis de vitamina E y suplementos herbolarios. Los hematomas grandes requieren de una exploración de la herida quirúrgica inmediata, evacuación de la sangre y control de la hemorragia. Si no se detecta y se trata dentro de algunas horas, hay riesgo de necrosis de los colgajos con la consiguiente cicatrización de la piel periauricular. Los hematomas pequeños, de 2 a 10 mililitros, pueden no ser detectados hasta el primer recambio del vendaje. Estos ocurren de manera más frecuente infraauriculares y en la región postauricular y pueden drenarse en el consultorio. La inserción de un dispositivo de succión delgado y estéril a través de la incisión permite la evacuación completa de la sangre. Se coloca un vendaje compresivo cervical y se examina nuevamente en 24 horas. En la imagen de la derecha observamos una cicatrización preauricular posterior a necrosis cutánea por hematoma que no se detectó hasta 2 días después de la cirugía. Los seromas por debajo de la piel facial o cervical suelen ser aparentes a los 5 a 7 días postoperatorios y pueden ser tratadas de manera similar con aspiración percutánea. La necrosis del colgajo se asocia a un hematoma grande no tratado. También puede resultar por isquemia relacionada al uso de tabaco, ciertas condiciones médicas, lesión al plexo subdérmico durante la disección del colgajo o al cerrar las incisiones bajo mucha tensión. El uso de productos del tabaco incrementa el riesgo de necrosis hasta 12 veces. Para observar un beneficio de la interrupción del uso de tabaco se debe evitar su uso, incluyendo los parches de nicotina, por al menos 2 semanas antes y después de la cirugía. El tratamiento conservador de un desprendimiento de la piel es recomendado. Típicamente la epitelización del área afectada ocurrirá. Si hay necrosis de espesor total, el proceso de sanación puede resultar en una cicatriz hipertrófica. Si es de espesor parcial, puede sanar con pocos o sin signos de cicatrización o con una cicatriz hipopigmentada, dependiendo del espesor de la necrosis tisular. En la imagen de hasta la izquierda observamos el desprendimiento de piel postauricular posterior a una ritidectomía y en la imagen de la derecha el tratamiento conservador que llevó a la sanación con una cicatrización moderada. Al realizar una ritidectomía, la lesión nerviosa más común, como se había mencionado previamente, es el nervio gran auricular, en 1 al 7% de los casos. Su lesión resulta en pérdida de la sensibilidad sobre la mitad inferior de la oreja. Puede evitar lesionarse con una disección superficial sobre la piel del esternocleidomastoideo mediante hidrodisección con anestésico local. Si se lesiona, se deberá reparar con un nylon 10 ceros. Otros nervios que pueden lesionarse al levantar el colgajo postauricular son el nervio occipital menor y el espinal accesorio. La lesión a nervios motores resulta en parálisis facial completa de una rama facial o parálisis moderada. Esta complicación tiene una incidencia del 0.3 al 2.6%. Los más afectados son la rama temporal y el marginal mandibular. Otras ramas serían la rama bucal y ocurre más en la disección subperióstica o en la rama cigomática.
Aquí podemos observar una parálisis de la rama mandibular derecha del facial. Las cicatrices hipertróficas suelen ocurrir en la incisión retroauricular. Se observan más en la parte de la incisión que se extiende desde el surco postauricular hacia el cuero cabelludo, debido a que la piel es delgada y la mínima presencia de tensión al cierre puede precipitar el engrosamiento de la cicatriz. Si ocurre, suele responder a inyecciones seriadas de triamcinolona 10 mg por mililitro. La tensión del cierre de la herida y la subsiguiente contractura de la cicatriz de las incisiones alrededor del lóbulo de la oreja pueden producir una variedad de deformidades, como desplazamiento del lóbulo de la oreja, la obliteración del surco entre el lóbulo y la oreja, y la tracción hacia abajo, que causa una oreja de sátiro. Es mejor evitar estos problemas recortando con cuidado el colgajo de piel debajo del lóbulo de la oreja, de modo que quede una ligera redundancia de piel del colgajo. Las deformidades leves por tracción del lóbulo de la oreja se pueden corregir tan pronto como 6 meses después del estiramiento facial mediante la incisión directa de la cicatriz, creando un lóbulo redondeado y cerrando principalmente el defecto en forma triangular. En esencia, esto representa un avance VY del lóbulo de la oreja. Es más común la alopecia adyacente a las incisiones temporales que en las postauriculares. Puede ocurrir aunque la disección se realice muy por debajo de la línea folicular y se conoce como efluvio telógeno. En dicho caso, el pelo crecerá en 6 meses. El uso de electrocauterio cerca de los folículos pilosos y tensión excesiva para el cierre de las incisiones causará pérdida del pelo permanente. Puede producirse una distorsión de la línea del pelo natural si el colgajo postauricular no se gira lo suficiente hacia adelante para realinear la línea del pelo. El mechón de pelo temporal puede elevarse a una altura normal al recortar el colgajo facial en la sien. En esta imagen vemos la apariencia no natural del mechón del pelo temporal debido a una excesiva elevación posterior a una ritidectomía. Otras complicaciones es la lesión parotidia. El daño al parénquima parotidio puede ocurrir más frecuente en el presente que en el pasado debido a la popularidad que han tomado los colgajos SMAS y subSMAS. La lesión puede ocurrir en el parénquima o en el sistema ductal resultando en un pseudoquiste o una fístula. Las colecciones salivales por debajo del colgajo pueden retrasar el proceso de recuperación al impedir que la piel facial se adhiera al tejido subyacente. Cuando se diseca por debajo del esmás sobre la parótida, se debe reconocer el tejido glandular que es de color grisáceo o rosado y no debe confundirse con la grasa circundante. Si el parénquima es lesionado, se debe cauterizar en un intento para sellar cualquier ducto que haya sido lesionado. Los cambios pigmentarios se observan más en individuos de tez oscura y se pueden observar como hiperpigmentación postinflamatoria de las cicatrices. Esto puede persistir durante muchos meses, pero eventualmente se desvanece. La exposición al sol durante los primeros meses del postoperatorio pueden acentuar este problema. Puede producirse hipopigmentación de la piel adyacente a las incisiones si hay una tensión excesiva de la piel. La necrosis cutánea y el electrocauterio de la dermis también pueden causar hipopigmentación. Deformidades del contorno se observan como nódulos y fruncimiento de la piel debido a la organización de hematomas localizados que no se aspiran en el postoperatorio. La mayoría de estas deformidades se resolverán con el tiempo, pero la resolución se acelera mediante el uso de compresas calientes, masajes y de inyecciones subcutáneas de triamcinolona. Una depresión o irregularidad más difusa pero permanente puede resultar de la lipoescultura asistida por succión. Si son graves, las irregularidades del contorno pueden requerir de un injerto de grasa autógena. Una deformidad importante del contorno puede ocurrir en el submentón si se elimina el exceso de grasa subcutánea subplatismal. Esto se acentúa particularmente si los músculos platismales no se suturan juntos en la línea media. En tales casos se produce una depresión hueca por encima del ilioides en la línea media de la parte superior del cuello y se denomina deformidad de cobra. Y por último, la depresión situacional a corto plazo ocurre en la mitad de las pacientes sometidas a ritidectomía. Esto se desarrolla dentro del primer mes postoperatorio y está relacionada con la apariencia antinatural y distorsionada de la cara por el edema y los hematomas.
Los pacientes deben recibir apoyo emocional asegurándoles que la depresión es común después de la cirugía y que mejorarán a medida que la arquitectura facial vuelva a la normalidad. Ocasionalmente puede estar indicado un curso corto de medicación antidepresiva. Para terminar, cerramos con una imagen, pues con la deformidad de Cobra que se mencionaba en la diapositiva anterior. Muchas gracias por su atención y pues espero que haya sido de su agrado y que haya sido pues buena la explicación. Gracias.